Estamos en la semana 31ª del tiempo ordinario. Hoy es memoria de San Martín de Porres, un santo latinoamericano. Realmente era un esclavo, nacido en Lima. Es un santo peruano. Su testimonio de pequeñez y de pobreza ilumina sin duda alguna el sentido de la santidad, no como la santidad como la búsqueda de la opulencia y de la jactancia, sino la santidad como búsqueda de lo sencillo y de lo simple de la vida. La palabra que hoy nos ubica es el Evangelio de San Lucas capítulo 14. Durante esta semana, estos últimos días, el evangelista Lucas nos ha venido dando lecciones sobre la mesa. Es Jesús en diversas mesas, invitados a cenas, con sus discípulos, con los fariseos, diversos tipos de mesas y de lecciones también. Hoy el Evangelio nos habla de una parábola. El dueño de la casa que tiene un banquete preparado, ha dicho: sal por los caminos y senderos, insísteles, hasta que entre y se llene la casa. Así como en la mesa, como dice un dicho popular, que no es nuestro, pero es un dicho español que dice: en la mesa se conoce al caballero. Igualmente, en la mesa siempre se conoce a un verdadero discípulo. Esto es lo que venimos notando en los últimos pasajes del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado estos días atrás. Hoy hemos aprendido en este Evangelio tal vez una lección más de Jesús que está relacionada con los banquetes. El asunto no está solamente en hacer una lista para invitar, sino también el asunto está en que los invitados puedan responder a esa invitación. El texto del Evangelio de hoy comenzó así. Uno de los comensales que escuchó la lección que vimos coloca su mirada en el banquete definitivo del reino y exclama entonces, dice el Evangelio: dichoso el que puede comer en el reino de Dios. El que tiene razón es una dicha, pero esa dicha es una ocasión que en definitiva muchos dejan perder. Todos estamos invitados al banquete, pero no todos respondemos al banquete. Este Evangelio está estrechamente relacionado con nuestra vida cotidiana, con nuestro actuar cotidiano, muy por sobre todo en esta realidad que nosotros ahora vivimos. Nosotros sacamos la conclusión, durante esta pandemia, hemos ofrecido acá en este lugar, en el templo, en el centro de la parroquia, en el corazón de la parroquia, hemos ofrecido el banquete por excelencia que es la Eucaristía. No hay un banquete que se compare a este, porque la Eucaristía, como han dicho muchos santos, es comida de arcángeles. Ni tan siquiera nosotros nos lo merecemos. Es tan grande este banquete que no somos incluso ni dignos de estar en él. Pero el Señor nos los ha dejado como camino de salvación. Pero durante estos meses, muchos se alejaron, aún sabiendo que en el centro de la parroquia
siempre hemos dispuesto de este sacramento. Y eso no significa que muchos no salgan de su casa porque se están cuidando de la pandemia, no. Van por todos lados, les vemos en todos lados, menos en la iglesia, menos en la Eucaristía. Provoca esto para un pastor una cierta decepción y tristeza, porque uno dice, ¿qué es lo que uno le enseñó a los fieles y a los agentes de pastoral durante más de 3 años desde el 2017? En una insistencia fuerte sobre el valor de los sacramentos y el valor de la Eucaristía. Si ya no nos importa ni la Eucaristía, yo me pregunto, ¿qué es lo que nos importa? Si yo tengo tiempo para ir a la ciudad, tengo tiempo para ir al mercado, tengo tiempo para ir a una comunidad, tengo tiempo para hacer un montón de cosas, hasta para estar en política, pero no tengo tiempo para venir a la misa, ¿para qué tengo tiempo? ¿Qué te importa a ti en la vida? Si la Eucaristía para mí no es central, yo soy verdaderamente vacío. Si usted que es cristiano, o por lo menos se llama cristiano, la Eucaristía no forma parte central de su existencia, usted no es un cristiano. Llámese cualquier otra cosa, menos un cristiano. Un cristiano busca la Eucaristía. Un cristiano tiene sed de la Eucaristía, porque la Eucaristía no es un agregado en la vida de un cristiano. La Eucaristía es esencial, vital, fundamental, trascendental, elemental. La Eucaristía es salvación, la Eucaristía es vida, la Eucaristía es luz. Y si tú que crees en Cristo y dices amar a la iglesia o ser católico, ¿no te importa la Eucaristía? Entonces, ¿qué te importa? ¿Qué cosas te importan? Diferente de aquellos que no han salido de su casa. Conozco personas que llevan 8 meses confinados en su casa y que participan de la experiencia de la parroquia virtual. Para ellos tiene sentido, porque se han cuidado, han sido prudentes, tienen enfermedades de base y no han salido de su casa, pero viven la experiencia con fe de la parroquia virtual. Pero para los que han andado durante 8 meses en la calle, para arriba y para abajo, pero menos a la iglesia, menos a la misa, me pregunto, ¿qué tipo de cristianos son? Porque católicos me parece que no lo son. De tal manera que, en definitiva, todos estamos invitados al banquete, pero no todos somos capaces de aceptar la invitación de Jesús. Podemos profundizar en esta realidad con la ayuda de la parábola del Evangelio. Se trata de un gran banquete. El texto dice una gran cena y dice también muchos son invitados. Además, la preparación se toma en un considerable periodo de tiempo. Aquella cena fue preparada con tiempo y muchos se invitaron a aquel banquete. El drama está en que el anfitrión debe hacer 3 intentos para conseguir llenar su casa, para que todos aprovechen la cena que ya está lista. Por el primer intento nos enteramos que los invitados le dan más preferencia a sus propias ocupaciones. Si algo se parece con la realidad, no lo hemos planeado. Muchos le dan más importancia a sus ocupaciones, menos la Eucaristía. El día en que el Señor le llame,
¿Le dirán que pasaron afanados en sus cosas? ¿Qué le dirán el día que el Señor le llame? Ocupados en sus negocios, en sus cosas, superfluas muchas de ellas, pasajeras, no son ni importantes. ¿Qué le podremos decir al Señor? Los otros también estaban cuestionados, ocupados en sus negocios. Dijo que tenía campos y bueyes y debía de probarlos. Y el tercero, pues metido en su vida privada, es decir, metido en sí mismo, menos hacia afuera. Acababa de casarse y dijo que considerablemente entonces no podía participar. Se trata de personas pudientes que tienen satisfechas todas sus necesidades. Quizá durante esta pandemia la gran mayoría tenía satisfechas sus necesidades. Había comida, algunos, bendito Dios, pues no llegó el COVID o no ha llegado todavía por allí, no han tenido las heridas y el dolor de la muerte de seres queridos. Aparentemente todo estaba satisfecho. En el segundo intento que hace este anfitrión, son llamados los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Pero aún todavía queda espacio en el banquete. Entonces, el anfitrión manda llamar a personas que están en los caminos y que están cerca. Como vemos, los tres momentos del llamado de los comensales nos describen tal vez tres círculos concéntricos que van desde el centro hasta la periferia. En cada llamada entendemos que se trata del llamado a aceptar el camino del Evangelio. El círculo se va haciendo cada vez más grande, de manera que la mesa se va extendiendo hasta abarcar a los más pobres, a los miserables, a los gentiles. De esta forma se ilustra el radio de acción del ministerio de Jesús y de la evangelización que realizan los apóstoles mediante acciones continuas que lo llevarán hasta llegar más adentro de la realidad de los abandonados, de la sociedad o de los alejados. Pero valga anotar que el texto no se dice propiamente que llamó a unos al banquete. Para el segundo y el tercer caso de los invitados dice que no los llamó, sino que les hace entrar al banquete. Esto es verdaderamente significativo en el Evangelio porque probablemente se trata de personas que son bien conscientes de su indignidad. A los primeros los llama, pero a los otros los hace entrar porque se sienten indignos de estar en el banquete. Quizás a una cena, como era costumbre y en cualquier lado, se llega limpio y bien vestido. Quizás estos son pobres y lisiados y no se sienten en la dignidad física para poder estar en un banquete de lujo. Debemos observar bien el texto para que no justifiquemos con él conversiones forzadas, tal vez, sobre los invitados. Lo que pasa es que la dicha de la salvación se puede perder al hacer caso omiso del llamado de Dios por boca de sus servidores. Todos estamos llamados. Ninguno es digno de estar en el banquete de la Eucaristía, pero todos somos llamados. Algunos hemos puesto pretexto durante 8 meses para no estar en ella, aún habiendo Eucaristía en el centro de esta parroquia. Y nos daba tristeza que el 1 de noviembre, que es solemnidad, más aún una solemnidad es misa de precepto,
Notaba mucha tristeza ayer que era el día de todos los difuntos, aún sabiendo que el mejor sufragio por un difunto es la Eucaristía, que ir a coronar a un difunto no tiene ni el menor valor de lo que tiene la Eucaristía, que vale muchísimo más estar en la Eucaristía que ir a coronar, el templo vacío completamente. O sea que a los familiares no les importan sus difuntos, por lo menos no les importan el alma de sus difuntos, solamente les importa coronarles. O sea, es una cosa completamente vacía. No porque no sea una santa devoción coronar, pero coronar debe de estar agregado a la Eucaristía, porque el sacrificio más alto por nuestro difunto es la Eucaristía. Ese es el sufragio más alto. De ahí no hay nada que se pueda hacer. Notaba tanta tristeza, incluso el 1 y el 2 vimos agentes de pastoral en el pueblo que vinieron a las horas de la Eucaristía y eran como paganos, no pasaron por el templo. Eso decepciona mucho, pero se encaja perfectamente bien con el Evangelio de hoy. Muchos fueron llamados, pero no todos aceptan al Señor en su vida. No todos lo aceptan. Por lo tanto, Jesús alude a una bella costumbre que se tenía con los que no podían ir a una fiesta, esto es, se les mandaba a la casa algo de comida. Pues bien, de ellos ahora se dice, ninguno de aquellos invitados probará mi cena. ¿Y qué tal si nos pasa eso? Si cuando el Señor nos llame, que no sabemos cuándo, hoy, mañana, pasado, en cualquier momento, ¿qué le diremos al Señor? Señor, yo pude estar en la misa y no estuve, me ocupé de mis cositas, porque las cosas de las que yo me ocupo son cosas superfluas casi siempre. Me ocupé de las cositas, no me importó la misa. Nos ocupamos de las cosas secundarias. Entonces, y si el Señor nos dice, ninguno de aquellos invitados probará mi cena, es decir, ninguno de los que yo invité y los llamé a una vocación cristiana a través del bautismo, si desprecian los dones de la vida del cristiano, ¿cómo entonces podrán participar del banquete del reino? Dos preguntas o tres para reflexionar. Cuando descubro que el Señor me está llamando, ¿qué excusa saco para responderle? Segunda y dos y tres preguntas. Durante esta pandemia, ¿cuántas veces he salido de mi casa? Y de esas veces, ¿cuántas veces he venido a misa al centro de la parroquia? Si no he venido, ¿cuáles son mis excusas? La respuesta las tienes tú. Y el día de tu muerte, pues respóndele al Señor esas preguntas. San Pío de Pietrelcina decía respecto a la Eucaristía, 1000 años disfrutando de la gloria humana no valen más que 1 hora que pasamos en dulce comunión con Jesús en el Santísimo Sacramento. Todo lo que nosotros hacemos después de la misa es secundario, es pasajero. Y no vale absolutamente casi nada en comparación a la hora que uno se viene a la misa. Lo dicen los santos, y si lo dicen es porque lo vivieron. Mis hermanos y mis hermanos, el Señor nos llama, pero somos libres de decidir si nos importa el Señor o no. Eso decide mi futuro eterno. Así sea. Amén.